dando al debate. Soy Elena Serrano, voy a presentaros a las tres ponentes. Lo que hemos planteado entre las cuatro, en que bueno, vamos a empezar nosotros el debate o con preguntas, pero en cualquier momento, cualquier persona del público, si quiere preguntar algo, por favor que levante la mano y las compañeras le pasen el micrófono. Porque pretendemos que sea un diálogo entre la mesa y el público. Yo creo que va a ser mucho más ameno, más llevadero y no va a ser un monólogo entre nosotros y luego las preguntas. De todas formas, si nos surgen preguntas, seguiremos con nuestro plan inicial. Bueno, presento a las tres ponentes. Paloma Díaz es colaboradora de Magisterio, de la revista Padres y Colegios, que es una revista, son las dos publicaciones del mismo grupo editorial, más que la revista se dedica exclusivamente está dirigida a los padres en concreto. Ha trabajado en El Mundo, es periodista sobre temas educativos y desde 2012 pues, es colaboradora de Magisterio. Y me ha hecho el apunte de que además, para un poco más también su punto de vista, que además es madre de dos niñas en un colegio bilingüe, con lo cual también aportará también su visión como periodista y como pública, un colegio público bilingüe. En el centro tenemos a Pilar Álvarez, que es periodista granadina, fincada en Madrid, del País, ¿vale? Que además es la responsable de temas educativos en El País. Está licenciada en periodismo, está de Sevilla, ha trabajado en radio, televisión a nivel regional, a nivel nacional. Durante toda su carrera pues, ha cubierto la implantación de la LOMCE, ha entrevistado a personalidades y especialistas relacionados con la educación, diferentes ministros, el padre de inteligencias múltiples, Foro Garner, el empresario y filósofo Zygmunt Bauman, entre otros. Y además ha realizado reportajes internacionales sobre innovación en las aulas, entre otras materias relacionadas con el aprendizaje y especializada en temas sociales como desahucios, casos de acoso escolar, crisis de aula. Y bueno, pues yo creo que también especialista en temas educativos, que es lo que nos lleva aquí. Y en el otro extremo de la mesa, Olga San Martín, que era redactora especializada en educación del diario El Mundo, periódico que trabaja desde el 2002, tanto en su opción para el papel como en la web. Y me gusta la bibliografía que aparecía en la web, donde se dice: disfruta enormemente haciendo estudios comparados de los borradores legislativos y poniendo de manifiesto las contradicciones en las que incurren los políticos. Alumna de latín y cada vez menos convencida de que esto del pacto educativo vaya a salir bien. Pero bueno, hay una descripción bastante elocuente. Como os decía, lo que vamos a plantear un poco es un debate, pero queremos que sea un diálogo con vosotros y la mesa. Entonces, bueno, la primera pregunta un poco que yo les planteaba era, pues si alguien la sigue, etcétera, pues ¿qué información soléis reflejar en vuestros medios relacionada con la enseñanza bilingüe? En este sentido, por ejemplo, les pedía que hicieran un pequeño resumen de las principales noticias que últimamente se han reflejado sobre enseñanza bilingüe, ¿vale? Incluso ya tirando un poco de redes sociales, aquellas que son más leídas, las que generan más controversia, más comentarios dentro de sus medios. Yo, viniendo hacia acá, porque venía de un viaje, he estado haciendo un poco una búsqueda de lo que nosotros en El País contamos, y en los artículos de papel hemos escrito más de 300 de bilingüismo con inglés en los últimos años, y en redes también. Y yo diría que hay como tres modelos, o tres o cuatro modelos de lo que escribimos sobre bilingüismo. Uno, digamos, es el análisis más crítico, que corresponde, por ejemplo, a uno de los últimos artículos que sacamos. Los he traído en papel, pero os puedo mandar, además son públicos todos. Un compañero mío, mi compañero de Sevilla, porque tenemos en todas las delegaciones hay personas que escriben sobre educación, y el compañero de Sevilla escribía un artículo que se llamaba Las sombras del bilingüismo, que lo que hacía era un poco analizar las quejas que ha habido y que yo creo que no son nuevas, y ahora lo veremos, sobre la aplicación o la apertura de centros bilingües en la época de la crisis, o sea, durante la crisis con los recortes. Digamos que ha tenido un encaje bastante complicado. Otro modelo sería un poco un análisis de trayectoria, que es lo que hizo no hace tanto, hace 3 años, Elisa Silió con los 10 años del bilingüismo en Madrid, que lo que hacía también era reflejar pues, el punto de vista de los políticos, cómo había evolucionado, el punto de vista de los alumnos y el punto de vista de los profesores. Luego hay otro modelo que sería el de los estudios, que eso no sé si mis compañeras compartirán conmigo, que es, digamos, lo que más nos falta en España respecto al bilingüismo, es decir, cómo se está implantando, qué análisis profundos hay, que eso es lo que solemos contar, son análisis de universidades o análisis internacionales. Y luego ya en un tono más humorístico tenemos una sección que se llama Verne, que lo que hace es contar cosas de las redes sociales, que en un artículo se planteaba hace un mes ¿cuándo sabes que eres bilingüe? Porque al final uno de los grandes debates de esto es si los centros de los que estamos hablando se pueden considerar bilingües, o si bilingüe es el que es nativo, si bilingüe es el que maneja los dos idiomas al mismo nivel. Y yo diría que más o menos, no sé si estáis de acuerdo,
Eso serían las distintas fórmulas de tocar el asunto del bilingüismo. Bueno, yo no voy a ser tan exhaustiva como Pilar, simplemente me voy a limitar a leeros algunos titulares que hemos sacado últimamente sobre el bilingüismo. Bilingüismo, un éxito de coste pequeño, un stage en Canadá para reforzar el bilingüismo en los institutos y colegios madrileños. ¿Bilingües para qué? Los alumnos de colegios bilingües sacan mejores notas. Las claves de una enseñanza bilingüe de calidad. Madrid pondrá en marcha nuevos colegios bilingües, directores bilingües para colegios bilingües. Y la educación bilingüe en inglés garantiza el aprendizaje de conocimiento del medio. Nosotros, como el país, también nos centramos en analizar las consecuencias que ha tenido el bilingüismo y la manera en que se ha aplicado, aunque reconozco que nos dan mil vueltas, porque sobre todo en el último reportaje que hizo su compañero Javier sí que hacía un análisis fantástico de lo que era la puesta en práctica de una idea muy buena, pero que todavía creo que tiene mucho que hacer por mejorar. Buenas tardes. Muchas gracias a la organización por la invitación. Y bueno, yo represento a la revista Magisterio, que es especializada en educación, ya lo sabéis, y que se centra en cuestiones del profesorado, con lo cual todo lo que allí se publica, como supongo que también habréis leído algunos, pues está más centrado en cuestiones laborales, en cómo afecta a la organización de los colegios, el sistema de habilitaciones, que si unas comunidades piden C1. Esta misma semana publicábamos que Madrid y Navarra son las únicas que piden el nivel de C1 para habilitarse para los colegios bilingües. También se han hecho reportajes sobre las claves para implantar un bilingüismo de calidad. Entonces, sí, ahí en ese sentido hemos ido más a las cuestiones organizativas, al know-how. Y luego, por otro lado, también yo he tenido la oportunidad de escribir varios reportajes en la revista Padres y Colegios, que es una revista muy poco conocida porque es por suscripción, pero trata temas muy interesantes sobre todo. O sea, desde el bullying, o sea, cosas que nos interesan a todos como padres. Y ahí sí que hemos abordado pues las inquietudes que despiertan a los padres que sus hijos vayan a un colegio bilingüe, cómo pueden sobrellevarlo en casa o potenciarlo en casa, según la actitud que cada uno tenga de entrada. Y también lo hemos abordado desde el punto de vista de los niños, del cerebro, de la parte cognitiva del asunto, de cómo se desarrolla, cómo contribuye a desarrollar unas aptitudes y unas habilidades concretas que, bueno, pues que los unilingües pues no, bueno, no digo que no lo desarrollen, no. O sea, nos hemos hecho eco de los estudios que demuestran que la educación o que el hablar varias lenguas, no ya que la educación bilingüe potencie determinadas cualidades, pero que el hablar varias lenguas, como les pasa también a muchos niños que tienen un padre que habla en una lengua y una madre que habla en otra, pues que, como ya sabéis, pues potencia determinadas habilidades cognitivas. Muchas gracias. Como reflejáis la sociedad, estamos en un ambiente académico, profesores de universidad, profesores de instituto, del colegio. Vosotros, como comunicadores, periodistas, ¿veis que se percibe igual la enseñanza bilingüe en todos los sectores? Es decir, estoy hablando de administración pública, centros, profesorado, los padres, los estudiantes. ¿Se percibe igual? Copiando los títulos que habéis dicho de las noticias que podéis reflejar, veo que los temas son como muy diversos, transversales, es decir, pues el tema de los 10 años aquí en Madrid, etcétera. ¿Se percibe igual? ¿Vosotros lo reflejáis de igual manera? Si dais voz más a unos que a otros, o simplemente es lo que os llega también a vosotros, de la sociedad en general. Yo creo que hay una percepción social de cierto recelo hacia el bilingüismo, porque por lo menos en la Comunidad de Madrid se asocia con un modelo anterior, el modelo de Estanzaguirre, de Lucía Figal, y tanto en la izquierda como en el PP, que ha habido un intento de romper con todo ese pasado, se ve como algo que no
funcionado bien e incluso del que se huye. Es curioso porque mientras, bueno, es inevitable que pensemos en Cataluña, ¿no? En Cataluña el sistema de inmersión, se puede hacer una comparación con el modelo bilingüe que hay aquí. Entonces, mientras que aquí la izquierda tiende a ver el bilingüismo como algo negativo, y vosotros conocéis la frase de, es que claro, no, los niños se aprenden todos los huesos en inglés, pero luego no saben decir músculos básicos en español, ¿no? Hay como una forma como una corriente que intenta defender el castellano porque piensa que el aprendizaje en inglés no va a permitir aprenderlo bien. Pues es curioso que esa reflexión en Cataluña sea la corriente contraria a la que lo piensa, ¿no? Entonces, yo creo que en este tema hay bastantes prejuicios, y que, bueno, padres, profesores y alumnos, según de la corriente que seas, hay padres de izquierdas, padres de derechas, alumnos de izquierdas, alumnos de derechas, y entonces el bilingüismo está mal visto según en qué asociación estés. Yo estoy de acuerdo con Olga en lo que tiene que ver con la percepción que ha habido quizá en la Comunidad de Madrid, entre otras cosas porque se implantó de una forma, digamos, poco consensuada, ¿no? Es decir, era una idea que la propia Esperanza Aguirre se despidió de la política diciendo que había sido su gran idea, pero a la hora de la puesta en marcha no contó con los profesores, no contó con el sistema, digamos, ¿no? Que esto muchas veces ocurre en política educativa y en otro tipo de políticas. Lo que sí es cierto, yo creo, aparte de lo que dice Olga, de los recelos que puede haber izquierda o derecha, es que a todas las administraciones les ha acabado encantando la etiqueta del bilingüismo, y todas las comunidades autónomas en mayor o menor medida lo han puesto en marcha. Que a los padres les convence en general, yo creo que, bueno, lo acabas de decir, ellas dos que son periodistas y periodistas educativas y periodistas serias, sus hijos están en centros bilingües, es decir, que acaba convenciendo. Y en el caso de los profesores, pues yo creo que habría que preguntar a unos y a otros, ¿no? Yo creo que en general los sindicatos de profesores han sido bastante críticos con el modelo, pero básicamente porque echaban en falta una formación un poquito más amplia para ellos, ¿no? O, por ejemplo, cuando estuvo toda esta moda de que los profesores tenían que ser nativos, y había otra parte que decía, bueno, no es tan importante que sea nativo como que sea un buen docente, ¿no? Entonces todo esto, digamos que ha sido un debate siempre como muy encendido. A ver, si acabas de decir una cosa que quería matizar, bueno, y también tiene que ver con la visión de los colegios bilingües. Sí, yo llevo a las niñas a colegio bilingüe, pero es que es el colegio que tengo al lado de casa. Fantástico, entonces. Entonces, yo no he elegido, y yo creo que muchos padres... A ver, creo que hubo una época, en los comienzos del bilingüismo, y claro, siempre tengo que hablar en este caso de la Comunidad de Madrid, que es donde vivimos, que hubo un momento en que sí que era como, un bilingüe, un colegio bilingüe. Entonces ahí sí que había quizá una elección específica por ir a un colegio bilingüe en detrimento de otro que no era bilingüe, pero ahora te encuentras con que hay un montón de colegios bilingües, y lo difícil, y de hecho de esto también se ha hablado, lo difícil es ir a uno que no sea bilingüe. También porque siempre existe el temor a que el que no sea bilingüe sea donde recalen, pues sea un gueto de inmigración, que también conozco el caso en mi propio barrio. Entonces siempre hay más suspicacias, aparte que allí tenemos la especie de certeza o de esperanza que allí donde haya un colegio, o sea, un proyecto bilingüe, hay más dinero, la administración está más atenta y todo esto. Digo eso desde el punto de vista de la sociedad. Pero por otro lado es verdad que en los últimos tiempos yo creo que sí que se ha despertado no creo que llegue a las dimensiones del movimiento, pero sí ya hay sensibilidades que dicen, bueno, y si yo quiero llevar a mi hijo a un colegio que no sea bilingüe, ¿dónde me tengo que ir? ¿Al otro barrio? Porque resulta que todos son bilingües ahora. Y por un lado, lo bueno de que el modelo se esté asentando es que ya no hay tanta fascinación con el bilingüismo. Y yo sí que he oído a padres decir, pues incluso
ir a un colegio a primaria en un colegio público bilingüe y decir no, al instituto a uno que no sea bilingüe. O sea que lo bueno de eso, de que el modelo se vaya sentando, es que ya hay más capacidad, o sea, ya la gente lo ha probado, lo conoce, ve los pros y los contras y bueno, y puede elegir, o sea, puede elegir lo otro. Pero bueno, no estamos aquí para hablar de eso, sino del modelo bilingüe. Pero bueno, tiene que ver eso con que una vez que lleva más tiempo asentado, también los modelos se van evaluando y vosotros sois los primeros que podéis hablar de cómo ha ido cambiando el modelo bilingüe en vuestros colegios. Y a mí como periodista de verdad me encantaría saberlo y sí que me gustaría hacer un reportaje sobre eso. O sea, gente que lleve 10 años en un colegio bilingüe, que vea cómo, o sea, me gustaría saber cómo ha evolucionado, para bien y para mal, o sea, lo bueno y lo malo. Sí que tenemos una pregunta, un apunte solamente al hilo de esto es, ¿se da la suficiente voz? Creo que las dos principales voces de la enseñanza bilingüe que son el profesorado y los estudiantes. Si tú me estás diciendo, pues me encantaría hacer, y quizá hablamos demasiado de leyes, modelos, etcétera, pero los profesores pueden, de hecho, esta mañana en esta sesión de debate que hemos tenido sobre el tema del profesorado, por ejemplo, falta que la voz del profesor se escuche en la administración, por ejemplo. Es decir, aquí va a hacer una competición de... ¿Pero en la administración o en los medios? Yo creo que en ambos... Bueno, es eso que quizá podían decirlo de ellos. Los reportajes normalmente que se hacen en educación tienen la voz de los profesores seguro, no siempre la voz de los alumnos porque son menores y a veces es más complicado, pero yo creo que sí, ¿no? Sí, la verdad es que escribimos lo que nos contáis. Y los padres también. Buenas tardes. Hola. Déjame que me presente. Soy Alex, soy autor del blog de crecereningles.com. Soy padre de un niño que escribe bilingüe desde que nació, ¿vale? Mi nivel es medio de inglés, siempre lo diré. Y no soy docente, con lo cual tengo la opinión de padre preocupado porque el día de mañana irá a un centro bilingüe. ¿Cómo se llama el blog, perdona? Crecereningles.com. ¿Vale? Entonces, he hecho en falta, como he dicho, resúmenes de títulos y me alimento de vuestras noticias para el blog, para hablar de podcast y tal. He hecho de menos un poco de motivación al bilingüismo. Veo mucha crítica, veo mucha queja y no veo que animéis, si me equivoco me lo decís, pero no animáis a la familia. Ya no hablo del cuerpo docente, ya no hablo de instituciones políticas, ya no hablo de comprar votos, de lo que hace uno, de lo que hace otro. Hablo de la familia. Sí. No hay motivación a la familia a poner la tele en inglés un ratito todos los días, a leer cuentos, a que sean partícipes de una segunda lengua de una manera natural, ¿vale? Porque hablamos de bilingüismo siempre en las aulas, y hablamos de enseñar conocimientos, de adquirir nuevas materias, pero no hablamos de bilingüismo en casa, no hablamos de apoyar más allá del aula, de que sean partícipes, y es lo que he hecho un poquito en falta. Yo también quiero. Mira, como sabía que nos estuviese a preguntar esto, me he pedido una lista a promociones para explicaros lo que ha hecho el periódico para promocionar en las casas el aprendizaje, sobre todo del inglés. Libros bilingües, el pasado 28 de junio. Objetivo inglés, las mejores fábulas de siempre, edición bilingüe. Cuentos bilingües, colección Sin Wizards, los mejores cuentos de siempre. Se ha escrito un crimen. Disney Magic English, Bogan Intensive English. Bueno, con Bogan hemos trabajado desde hace bastante tiempo y para nosotros es prioritario. No es nuestra función incentivar que la gente vaya a un colegio bilingüe, sino incentivar el aprendizaje de la lengua en casa. Y como medio de comunicación que somos, y supongo que estáis de acuerdo conmigo, tenemos una responsabilidad educativa, en cierto modo, y el inglés es una de nuestras prioridades. Solo el inglés, no llegamos a tanto y nos encantaría que fuera de otras lenguas, pero en el mundo hay un compromiso y como creo que también lo tiene el país. Sí, yo creo que las colecciones en inglés, aparte de que funcionan estupendamente, lo llevan prácticamente todos los medios. Y el hecho de incentivar, claro, es que tampoco sé exactamente a qué te refieres en el sentido de decir, bueno, yo normalmente no escribo artículos para incentivar a nadie a nada, y también es cierto que hay una parte de lo que es el periodismo que tiene que ver con denunciar lo que no funciona, esto que se dice siempre de forma muy simple, que es las malas noticias son más noticias, que a lo mejor también impregna, ¿no? Pero dentro de esto, una de las cosas que ha conseguido Internet de una forma brutal, y ahora que tenemos más espacio que nunca, que ya no te tienes que ceñir
a las páginas de un periódico de papel. Sí que podemos promover, nuestros medios de comunicación pueden promover la enseñanza del inglés, pero por otro lado, pues eso, tenemos no es recelo, pero sí siempre mirar con distancia y desde luego de una manera no militante cualquier cosa que venga de la administración, pero bueno, puede ser el modelo bilingüe, puede ser los comedores, puede ser las becas de libros, lo que sea, o sea, todo se mira siempre con recelo porque es así como tenemos que mirarlo. Pero claro, en este caso me di cuenta de que, claro, detrás de un modelo que viene dado por la administración, pues eso, hay personas, ¿no? Hay profesores. Y en este caso no estoy hablando, claro, de los colegios privados que ya eran bilingües. Casi me estoy circunscribiendo todo el rato al modelo público. ¿No hay otra pregunta? Sí. Querías decir algo más, creo. No, simplemente que no me voy más allá de los modelos, sino más bien a lo que es familia y casa, para que intentéis, dentro de que tenéis una comunicación enorme, y yo tengo un blog, y detrás de este blog hay una comunidad enorme de pequeños blogs, ¿vale? Y que os recomiendo que sigáis, que son muchos padres y madres no nativos que tienen bilingüe, y que dan su punto de vista, algunos son docentes incluso y otros no, de ese cambio de chip en la sociedad. ¿Vale? Después los modelos educativos pueden ser buenos, pueden ser malos, se pueden criticar, se pueden mejorar, seguro que se pueden mejorar infinitamente. Acaban de empezar, son muy jóvenes, llevan 10 años que más. Pero cambiar ese chip y tener la conciencia, como siempre decimos, yo siempre pongo el ejemplo de mi vecino de al lado, que es Portugal, y habla inglés. Y siempre nos reímos de que nuestro nivel de inglés es muy malo, nos da vergüenza hablar en inglés, pero vas a Portugal y la abuela de Portugal habla inglés. ¿Vale? Cambiar esa conciencia y hacer un poquito más de investigación. Lo que se echa en falta es que hablemos más de fomentar el bilingüismo en casa. Sí, o de cómo ayudar a las familias a potenciar el hablar inglés correctamente. Hablando de Portugal, algunos... ¿Por qué es bueno Portugal? No doblar las películas. La base. Y es curioso, eso ya se sabe porque pero eso se sabe desde hace mucho y seguimos viendo las películas. Bueno, yo quería... Perdona, porque es que estaba este chico aquí desde hace mucho. Muchas gracias. Buenas tardes. Soy director de un colegio concertado aquí en Madrid que lleva un programa bilingüe prácticamente desde que empezó en la concertada. Y de lo que decís me surgían un apunte y una pregunta. El apunte, tiene que ver con el artículo de Carlos publicado en El País recientemente. Justo hace 2 horas, en este mismo escenario, han estado hablando varios académicos sobre investigaciones y publicaciones y ha sido un ejemplo que han puesto de artículo que deja mucho que desear desde el punto de vista académico. ¿Cuál era de todos los artículos? ¿El que publicamos hace 2 Era semanas? sí, 1 o 2 semanas. El de las ondas del bilingüismo. Sí, son esos, efectivamente. Entonces, bueno, mencionaban varios aspectos que tenían que ver, entiendo, pues con el diseño experimental de todo. O sea, bueno, realmente no les sabía decir, habría que volver a sus palabras. Pero creo que tiene que ver con el diseño experimental del artículo. Entonces, desde la el diseño experimental me refiero a la selección que había hecho de informaciones y de manera que al final la visión que tú estés dando es una visión equilibrada, sin sesgo, con una muestra suficientemente importante de estudios que no estén a su vez sesgados. Entiendo que iba por ahí la crítica principal, aunque insisto en que había varias. Entonces, eso como apunte y luego como cuestión, a mí me llama mucho la atención que el bilingüismo se ha tenido junto con muchos otros aspectos educativos sean tan opinables. Bueno, de hecho que sean opinables. Es que a los médicos normalmente no se ponen en cuestión muchas de las cosas, o de ingeniería o de física cuántica, no se pone en un artículo científico o en un artículo periodístico a opinar a cualquiera de la calle, y de educación, pues continuamente, se da el mismo peso, voz, mi sensación, hablo desde mi percepción, que tienen el mismo peso, voz, personas
que somos cualquiera, personas de la calle, que expertos. Y por expertos no me refiero solo a personas de universidad o de prestigio internacional, sino también a los profesores que llevan 10, 15 años trabajando en sus aulas, en la concepción que Javier Gisbert esta mañana nos ha dado. Experto por esa persona que durante 10 años lleva trabajándolo y viviéndolo. Bueno, pues creo que esa persona, su opinión está más fundamentada que otro que lo sabe de oídas, incluso, ni siquiera por su propia experiencia. Entonces, bueno, yo echo un poco de menos, o sea, quiero hacer un poco de ese sesgo, y que la suspicacia a la que hacía mención hacia la administración, creo que se ha contagiado hacia, que está muy bien. Como la administración le impone, si somos suspicaces de la administración, pues a ver qué está pasando. Pero el problema es que yo creo que eso ha impregnado mucho de suspicacia al propio hecho propuesto. Y por culpa del mensajero nos creamos un mensaje. No sé si me he explicado. O mejoramos el proyecto. En la medida en que sirve para eso es fenomenal, pero creo que la sensación que deja en muchos casos no es esa. Si queréis os digo algunos datos en los que, partiendo de la base de que a mí me parece una idea fantástica el bilingüismo, creo que todavía hay cosas que podemos mejorar. Y cuando los medios de comunicación sacamos algún artículo crítico o no complaciente o no elogioso, lo que queremos decir es que las cosas se pueden hacer mejor. Entonces es una manera de pinchar a la administración para que ponga más recursos, dé mejor formación a los profesores, replantee el proyecto. Entonces no lo veáis como una crítica por buscar el titular más sensacionalista o hacer simplemente daño, sino yo creo que aquí nadie pone en cuestión este sistema, sino que lo que estamos diciendo es, o lo que ha salido en las informaciones cuando se ha sido crítico, es que el bilingüismo todavía tiene un campo de mejora amplio. Entonces, salía Eurydice, los datos de Eurydice, que son de la Comisión Europea, que son unos datos que yo creo que son fiables, que nadie pone en cuestión. Pues decía, por ejemplo, en el staff docente faltan profesores extranjeros en España. Solo el 2% hay un 2% de extranjeros en los equipos docentes españoles, cuando en Dinamarca es el 17%, en Suiza llega al 43%. Falta cultura bilingüe en las casas, o sea, falta versión original, por supuesto, y el nivel de exigencia de los alumnos es bajo, según dice Eurydice. Al terminar el bachillerato en España se espera que los alumnos tengan un B1, cuando en la mayoría de los países, sobre todo en Portugal, Francia, Italia, Alemania, es un B2. España es uno de los pocos países, junto a Reino Unido, Alemania, Suecia y poco más, donde no hay obligación de estudiar 2 lenguas extranjeras. Esto nos tiene que hacer pensar si se está haciendo bien, o podemos poner todos un poco más de esfuerzo, incluidos los medios de comunicación, para que la sociedad se implique. Y es ahí de donde viene la razón de ser de nuestros titulares, que a lo mejor nos gustan o que los veis como un ataque a algo... Estoy plenamente de acuerdo con eso, pero sí. Creo que no siempre los titulares son críticos constructivos en esa medida. Bueno, los titulares son solo titulares, Perdón, quiero decir. artículos. Pero no, yo respecto... Si hablamos del mismo artículo, que no es mío, es de un compañero que yo me parece que está muy bien trabajado, si hablamos del mismo, que es de un artículo de Javier del 8 de octubre, él cita a una, vamos a contar fuentes, una plataforma educativa que se llama Acción Educativa, un informe de la Universidad Carlos III, un profesor de sociología de la Universidad Complutense, el subdirector general de programas de innovación de la Comunidad de Madrid, un profesor del colectivo Escuela Abierta, un director de instituto en Andalucía donde se da el bilingüismo, un estudio del Departamento de Economía de la Universidad de Carlos III, una profesora de filosofía en francés, no recuerdo exactamente por qué, pero supongo que para hablar también de otras lenguas, un sindicato mayoritario en educación que es el USTEA, el sindicato de inspectores educativos, el presidente Carlos Utrera. 10 fuentes en un artículo, 10 fuentes de distinto nivel. Es cierto que en todo el mundo lleva un ministro de Educación dentro y es muy fácil hablar y criticar la educación, pero yo creo que en esto en concreto, en el caso del bilingüismo, en general pueden ser enfoques que convenzan más o menos. Yo en eso no entro y a lo mejor es cierto que hay cosas que no estamos contando, pero los artículos de los que yo he leído, o los que he traído aquí, o muchos que les he leído a otros compañeros, precisamente lo que nos faltan son fuentes documentadas, son gente que sabe de lo que está hablando, o estudios, digamos,
medianamente rigurosos, precisamente creo, por lo que decíamos al principio, porque como es un sistema que se puso en marcha, digamos, con muchas críticas, porque alguna administración lo implantó de una forma, bueno, digamos, muy rápida, pues siempre hemos tenido un foco muy amplio en el bilingüismo, que podría ser el equivalente a lo que nos pasa ahora con la innovación educativa, ¿no? Que intentas tirar de muchas fuentes y hablar con mucha gente para construirte un panorama más amplio, ¿no? Y esto no quita que, por supuesto, yo creo que los medios tienen que ser autocríticos, que entre otras cosas estamos aquí para escuchar a otras voces y coger ideas y coger consejos, pero no creo que se coja el primero que llega para que opine, en este caso concreto, de los centros bilingües, o por lo menos así lo veo yo. Sí, hay una pregunta. Sí, yo quería hacer un apunte. Yo es que creo que el sesgo es enormemente negativo. No creo que haya una conspiración, que no creo en ellas. Lo que sí que creo es que en general se está imponiendo la teoría de que la enseñanza bilingüe es negativa, porque a medida que se amplía el programa y las administraciones educativas, como tenemos, y como bien decía Javier también, 18 modelos, se pelean por ver quién tiene más colegios bilingües, y si ellos proponen 20, la oposición pide 40 y acaban creando 60 sin formación adecuada, pues es verdad que hay centros que funcionan muy mal. Pero yo os invito a que vayáis a los centros en donde ya hay alumnos que acabaron y que están en la universidad. Yo soy profesor de secundaria y fui coordinador de un programa bilingüe 10 años, y luego estuve 5 años de asesor en una embajada en el exterior. Una de las cosas que más vergüenza me han hecho pasar estos 5 años es que los muy buenos profesionales que tenemos en muchas áreas eran los únicos que necesitaban traducción de todos los que iban de todos los países. Claro, tenían que, bueno, yo es que a esos no me importa, pero que tú invites a un arquitecto que es el mejor en restauración de entornos tradicionales o recuperación urbana, y que haya gente de 10 nacionalidades, algunos de países en vías de desarrollo, y el único que necesite que se gaste el organizador 15.000 euros en un traductor sea el español, me crea mucho estrés. Entonces, tenemos ya muchos alumnos a los que podríais entrevistar, que tienen C1 gracias a haber estado en un programa bilingüe, y son los primeros alumnos que vienen de zonas desfavorecidas. Yo era profesor de un centro en la Cuenca Minera, en Asturias, que es de donde soy. Vienen de zonas desfavorecidas que nunca hubieran tenido acceso a ese tipo de formación si no hubiera sido por los programas bilingües. Entonces, yo entiendo que en los reportajes salgan los padres quejándose de que los niños no saben los músculos en español, que no tiene, por cierto, ninguna trascendencia. También salen los padres satisfechos. No, porque en general, como bien acabas de citar, sale USTEA, que es un sindicato que se opone a la enseñanza bilingüe en inglés, pero está totalmente a favor de la inmersión en catalán, en valenciano y en asturiano. Pero no está CESIF, no, está solo USTEA. Bueno, pero en este tenéis caso, fuentes, no, pero solo USTEA no, estamos hablando de 10 fuentes, sí, pero las que están también los padres que están a favor. Hay una, y luego de la asociación hay una. Se escoge a una asociación, a un sindicato, que son los que vociferan en contra del programa. No, que yo soy el primero que digo que el programa están los inspectores. Es muy negativa la visión. Y yo lo entiendo, pero no entiendo que no se dé voz a aquellos que tienen buenos resultados. Es que también se da voz a los que tienen buenos resultados. Yo creo que si preguntáis a los profesores, yo soy lector asiduo de ambos periódicos. Lo dejo claro. Y de las revistas, que parece que los periódicos son diarios. Y yo tengo la impresión de que en los últimos años, a medida que el programa avanza, en gran medida por culpa de las administraciones, que son poco responsables en su toma de decisiones y quieren avanzar rápido en el programa, pero también porque hay un componente en el que hay ataques de muy diverso tipo, desde los que dicen que es que se maltrata al español y se le considera una lengua no apta para el pensamiento científico y la investigación, porque hay gente que dice esto, Pío Moa lo dice, por ejemplo, y claro, estamos con complejos los españoles, hasta gente que se opone a la enseñanza de lenguas extranjeras, porque en su cultura nunca entró en la cabeza que pueda ser lengua vehicular algo distinto del castellano, como si se estuviera expulsando al español de las aulas. Eso no está pasando, es un porcentaje el que se está enseñando. Entonces, quiero decir, yo entiendo que la labor de la prensa es presentar los aspectos que hay que mejorar, pero os digo que yo creo que los profesores echamos en falta que aparezcan los muy buenos resultados que se consiguen en muchos centros con mucho trabajo y mucho esfuerzo. Y de verdad que yo no lo veo. Yo he leído los titulares, sí. los titulares son bilingüismo, un éxito de coste pequeño.
Sí. Bueno, esto no puede ser más complaciente con el bilingüismo. O sea, hay de todos. He cogido todo lo que había en la hemeroteca. Pues de aquí, críticos, hay 2, pero es una lista de casi 10. Es decir, cuando sale un estudio que, como el de Fedea, aquel que decía que el tema del conocimiento, pues nuestra obligación es reflejarlo, al igual que si sale un estudio que dice, como ha contado Paloma, que es mejora las capacidades cognitivas. Nosotros contamos todo, lo bueno y lo malo. La gente, luego que cada uno se haga su propio juicio y saque sus conclusiones. No tenemos ningún afán por resaltar solo lo malo. Cuando hay un estudio lo contamos, hay veces que hay estudios a favor y otros en contra. Yo creo que faltan centros, profesores y alumnos, de verdad. Yo creo que las asociaciones, no sé qué, todo el mundo tiene intereses muy diversos. Yo creo que de verdad, a donde hay que irse es a los centros que llevan 10 años en el programa y hablar con los profesores que están en el programa y sobre todo hablar con los alumnos que acabaron. Pero ese es uno de los artículos que decía, el análisis, el balance de los 10 años del programa de Aguirre, bueno, y el otro es otro. Y el último que hemos publicado, que ese no lo había traído aquí, pero lo recordaba de haberlo estado repasando, un 72% de los alumnos de 15 años habla inglés de forma fluida, que es un informe que saca la Comunidad de Madrid respecto a su programa bilingüe. A lo mejor yo puedo apuntarme la reflexión de si estamos dando un enfoque negativo, pero yo le pediría a usted también que hiciera una reflexión de si a lo mejor solo nos quedamos con los malos titulares, que puede ser una mezcla de las dos cosas, porque obviamente se dan las cosas peores, pero también se están contando como en los ejemplos que hemos dado. Tomo nota, pero yo creo que no. Bueno, a ver, para hacer un poco el orden, porque veo muchas manos levantadas, una compañera de ahí al final, luego está este caballero de aquí y luego el chico de la camisa. No soy profesora de inglés, pero trabajo en colegios durante muchísimo tiempo, en primaria, en colegios públicos de la Comunidad de Madrid. Entonces, os voy a dar mi visión desde los distintos puntos de vista. Primero, respecto a las investigaciones, sí que hay más investigaciones que demuestran los efectos positivos de la educación bilingüe, de la enseñanza bilingüe. Porque han estado comentando antes de Ángel, Cabrales, Carro, por ejemplo, de las sombras del bilingüismo, y es verdad que yo creo que lo que se percibe es más bien una crítica desde los sectores, desde todos los sectores, se percibe una crítica, y hay estudios que demuestran justamente lo contrario. Entonces yo os invito a que simplemente buscando en internet salen investigaciones. Por ejemplo, la primera que se hizo una evaluación respecto a la implantación de la enseñanza bilingüe la realizó el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid en 2009 y los resultados eran positivos. En 2014 yo publiqué un estudio en el que se comparaban los resultados académicos de centros bilingües con no bilingües con una muestra de más de 2.000 alumnos de la Comunidad de Madrid y los resultados fueron a favor de los centros bilingües en lengua y en matemáticas, comparando los resultados de la prueba CDI de sexto de primaria y comparando con la de cuarto de primaria de diagnóstico, que ahora mismo no existe. No hubo diferencias en la de cuarto, en la de sexto a favor de los bilingües y además diferencias significativas tanto en lengua y en matemáticas a favor siempre de los bilingües. Y luego también comparé los boletines escolares, que ahí sí que salieron a favor de los no bilingües, pero por distintos motivos, entre ellos porque se exigía un nivel más alto en los bilingües al estar evaluándoles en otra lengua. Que, por cierto, otra pega que tienen los colegios bilingües es que ellos acceden al conocimiento de ciencias naturales y sociales en inglés, pero luego son evaluados en castellano, que eso también hay que tenerlo en cuenta. Y respecto a esto, hace 2 años en el congreso que hubo en Valencia, de CIEP también, también se comentaron, estuve yo allí, y comentamos los resultados de un estudio longitudinal que realizamos comparando los colegios bilingües y no bilingües de la Comunidad de Madrid, recogiendo las bases de datos de todos los colegios bilingües que, por cierto, no han llegado todavía al 50%, que antes estabais diciendo que no se podía elegir ya colegios bilingües, no bilingües, perdón, porque había muchísimos, o sea, porque la zona donde estuviese eran ya todos bilingües, y no es cierto, porque no han llegado todavía ni a la mitad. Entonces, sí, no ha llegado todavía a la mitad, pero que se da la circunstancia de que muchas veces vives una zona y lo que tienes cerca es todo bilingüe. Te lo digo de verdad, en mi barrio.
Sí, yo también, mira, yo por ejemplo te digo, yo he sido profesora durante muchos años en un colegio no bilingüe y a mis hijos les llevaba a ese colegio no bilingüe. Y yo estaba encantada con mi colegio, mis compañeros fabulosos y les he terminado cambiando a un colegio bilingüe. Y estoy contentísima, no lo siguiente. Yo también, que yo también soy madre de colegio bilingüe y tú también estás muy contenta, ¿no? O sea, que la mejor prueba de que no tenemos nada en contra del bilingüismo es que llevamos a nuestros hijos, que es lo más importante de nuestra vida, a un colegio bilingüe. O sea, claro, yo lo que quiero decir que ahí, o sea, los padres tenemos la elección. Yo si quiero les llevo al colegio bilingüe o no les llevo. Yo he probado ambas cosas y he elegido. O sea, los padres tenemos el poder de elegir. ¿Que me tengo que ir un poquito más lejos? Yo voy. O sea, yo por ejemplo, si lo veo en zonas rurales, ahí a lo mejor sí que hay un problema, porque si es una zona rural y solo tienes un colegio, entonces ya te tienes que ir a tu pueblo. Pero en Madrid capital o en ciudades grandes o en pueblos grandes, yo creo que tenemos, o sea, que sí que había un reparto más o menos equitativo, aunque es verdad que ya estamos llegando casi a la mitad de centros bilingües no bilingües. Bueno, eso por otra parte, es que tengo tantas ideas en la cabeza. Bueno, en el Congreso de Valencia se realizó este estudio longitudinal y que por los resultados se repitieron los mismos resultados en lengua y matemáticas, solamente se comparó los resultados de sexto de primaria y sistemáticamente puntuaban mejor los centros bilingües en lengua, matemáticas en todos los cursos analizados y creo que era desde el 2010 hasta el 2015 y en ciencias naturales y sociales que como en la prueba hay unas preguntas de cultura general que no son como en el estudio de Carlos Carrales y Carlos, se compara ciencias de la naturaleza y ciencias sociales, bueno, no es que se compare, se equipara con las preguntas de cultura general que no lo son, o sea, con 5 preguntas de cultura general que se han hecho durante muchos años, así como se valoraba la cultura general, eso no equipara a ciencias naturales y ciencias sociales. Bueno, pues yo recogiendo ese mismo apartado con nuestra compañera, obtuvimos en 3 de los cursos analizados diferencias significativas a favor de los bilingües y en 2 cursos no. Y aunque no había diferencias significativas, puntuaban por encima de los no bilingües. O sea, que yo creo que es bastante significativo y estos estudios están en internet, o sea, que cualquiera tiene acceso a ellos. Entonces, eso por una parte de investigación. Yo como madre y como profesional, porque yo al ver y al poder comparar entre centros, pues estoy muy contenta con el trabajo que se realiza en los centros bilingües y yo veo a compañeros que trabajan muchísimo más en un centro bilingüe, es muchísimo más sacrificado, muchísimo más tiempo de preparación de materiales, de preparación de clases y es que es complicadísimo dar una clase de ciencias naturales o ciencias sociales y ya no te digo en secundaria, geografía, historia, que yo vamos, chapo por los compañeros también, porque creo que hacen una labor extraordinaria que no se valora, que luego lo que se queda es la carta de la madre anónima no sé qué, que critica tal, que yo es que físicamente no tengo tiempo, tengo 3 hijos, mi trabajo y no tengo tiempo para ponerme en internet a escribir cartas de crítica o de decir que, porque yo si me pusiera a hablar, pues la verdad es que poco podría decir pero cartas anónimas no publicamos nunca. Bueno, no en los periódicos me refiero en internet, lo que está, o sea, continuamente estamos oyendo pues está saliendo una madre anónima que comenta tal o cual, pues es verdad que a lo mejor pues por falta de tiempo, porque tampoco me gustan esas cosas, pero que lo que yo quiero transmitiros aquí, lo que yo como madre siento, como investigadora lo que he visto y como profesora lo que veo todos los días. Y eso que yo, o sea, lo que falta, yo creo que el mayor problema que tiene el programa bilingüe son recursos, porque cada vez hay más niños por aula. No tienen tiempo físico, cada vez menos tiempo los profesores para preparar materiales. Es que hay que coordinarse, por ejemplo, no tienen tiempo para coordinarse. Entonces es hablar por el pasillo, oye, haz no sé qué, oye, vamos a hacer no sé cuánto, hacer el trabajo en tu casa, porque yo a mis compañeros les veo que están, vamos, mis compañeros y yo, todos los especialistas, vamos, no solo los de inglés, es que luego el trabajo lo tienes que hacer tú en tu casa, para prepararte la clase de mañana, para el
Halloween, es que es un trabajo extra mucho mayor que se hace en un trabajo, en un colegio no bilingüe. Entonces, gracias. Sí, muchas gracias. Es que hablando con todo esto que nos cuentas, a mí me viene otra reflexión y me suscita una pregunta, pero no tiene que ver con lo que acabas de plantear. Tú hablas del trabajo, de la ingente cantidad de trabajo que tienen los profesores en los colegios bilingües. Y yo estoy de acuerdo porque lo veo, porque lo vivo. Y eso me ha hecho preguntar, o sea, me ha hecho ver que como madre y como amiga de otras madres también en el colegio, obviamente, veo que nos pone las pilas a los padres. Entonces yo os quería hacer una pregunta. ¿Vosotros percibís que los padres de los colegios bilingües, o sea, que el sistema bilingüe hace que los padres se impliquen más en la educación de sus hijos? Porque tenemos claro por todos los estudios que la implicación de los padres aumenta el rendimiento de los niños, o bueno, es un factor determinante en el rendimiento de los niños. Entonces, no es por quitar mérito al modelo, ni mucho menos, pero es por ir más allá, ¿no? por profundizar. Pero como todo esto es una deducción mía, una hipótesis, me gustaría preguntar, ¿vosotros percibís que hay un salto cualitativo o hay de todo? ¿Hay padres que se preocupan más y hay padres que se preocupan menos? ¿O notáis que los padres se involucran más cuando están en el colegio bilingüe? No sé si podéis hablar así. Sí, ya que tengo el micrófono. Sí, vale. Yo creo que más que involucrarse, el nivel de exigencia es superior. Y yo creo que yo como madre así lo siento, o sea, claro. Es como que me tengo que examinar. A veces tenemos la impresión que lo único que cuenta es el inglés, es decir, da igual matemáticas, da igual lengua, solamente inglés. Obviamente tiene su importancia, pero en algunos casos, que es uno de los puntos que yo quería tocar, a veces es la falta de información de los padres a la hora de mandar a sus hijos a un colegio bilingüe. Yo me he encontrado con padres que, no muchos, pero sí algunos, que llegan a sexto y dicen, es que mi hijo no es bilingüe. Entonces, claro, a ver, es que es ahí donde yo creo que a veces está el error. Es un aumento en las capacidades, tanto lingüísticas, comprensión, expresión oral, pero obviamente yo creo que ahí la palabra bilingüe es lo que en algunos casos confunde. Y no sé de quién es esa función, o bien nuestra, medios de comunicación, los profesores, docentes, cuerpos directivos, no lo sé. Pero creo que en algunos casos lo que falta o lo que falla es esa información. Y paso a otra cosa. Perdona, eso también es cosa de los colegios. Claro, porque yo creo que sí que existe mucha desinformación. Claro, por eso digo que hay los padres desinformación. Llegamos ahí como, ay, y creo que llega mi hijo a primaria, es como que hasta estás tú como un poco así acongojado de qué va a pasar, nadie te lo explica muy bien. Yo creo que no es lo mismo hoy en día que hace 10 años, entonces todo este tiempo pues las cosas han ido cambiando, pero aún así hay muchas dudas. Entonces creo que todos debemos, lo que pasa es que a veces, creo que lo comentaba alguien, la labor del profesor que está ahí, se opina demasiado sobre lo que hace el profesor. Y aunque llevemos 10, 15 años, 20 años trabajando en esto, siempre se nos va a cuestionar. Habrá que hacer cosas mejor, habrá que mejorar, pero que a veces falta confianza en el profesorado. Pero para todo. Sí, pero es lo que decía el compañero, que a un médico o a un arquitecto se le puede cuestionar, pero al final nadie va a ir ahí hacia su trabajo. El profesor los habrá buenos, los habrá mejores, los habrá peores, pero que siempre se cuestione ese trabajo. Y desde aquí, desde esta butaca, estoy de acuerdo, perdona, no sé, Fernando, yo la perspectiva que he tenido hasta hace un momento era como algo todo muy negativo. Una de las cosas que me ha llamado la atención de algunos datos que habéis dado, si no he entendido mal, comentabas en algún artículo que se mencionaba que el nivel de exigencia en España
en general era bajo hasta el punto que los alumnos se les pedía en bachillerato un B1. Creo que los que estamos aquí, un B1 hoy en día en la Comunidad de Madrid, los alumnos de sexto, no todos, pero se les presenta y muchos sacan ya un B1 en sexto. Entonces, ahí y un B2 también, pero vamos, en sexto ya un B1. Ahí sí es donde veo que se nos está cuestionando el trabajo. Es decir, creo que hay gente que está dando unos datos, pero que son unos datos que no son del todo, puede que en algunos casos, pero que son muy particulares, pero no podemos generalizar. Y yo, es la impresión, a lo mejor no te he entendido bien, pero es la impresión, es lo que yo he comprendido desde aquí. Entonces, me llama mucho la atención esos datos cuando a día de hoy, en sexto de primaria, se les está permitiendo, no quiero decir exigiendo a los alumnos, a sacarse ese B1, y hay muchos que sí lo saben. Lo que dice Uridice es que mientras que en España se les pide el B1, en otros países se va más allá. Pero es que no se les pide el B1, aquí también se va más allá. ¿No se les pide el B1? Se les pide, claro que sí, el B1, el B2, el C1, pero no en primero de bachillerato, no en bachillerato. Pues es lo que los datos que estamos hablando en sexto de primaria. Pero es el informe de cuando es muy reciente. Sí, es de ahora, lo acaban de publicar. Es erróneo. No, es el currículum general, en centros no bilingües. Eso es así. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte fija B1 en bachillerato, que es un despropósito. Y es reconocer el fracaso del sistema. Pero como bien dice el compañero, en la enseñanza bilingüe eso se sobrepasa, eso se pide en primaria. Claro, entonces por eso digo que estamos hablando de cosas distintas. El gobierno es más bajo que en otros países. Sin duda, pero reconociendo otra cosa la es lo realidad. que es una exigencia, otra cosa es, por ejemplo, que el gobierno en la Comunidad de Madrid no se rige por esa regla. Entonces, claro, ahí estamos hablando. Pero yo me refería a que hay una sensación en la sociedad de que aprender idiomas no es tan importante, que nos lleva a ser laxos. No me refiero a los colegios bilingües, me refiero a la gente que no ve las películas en versión original. O sea, me refiero a que todos pensamos que no es tan importante, pues los políticos. Pues yo te puedo asegurar que por lo menos a la Comunidad de Madrid se le da bastante importancia. Sí. Muchísima importancia. Pero no sé, imagino que en las otras comunidades también, pero en Madrid, entonces, la percepción, pues a mí me hace sentir mal, es decir, no se nos está reconociendo ese esfuerzo. Claro, yo desde luego, la de sensación, yo pues estoy muy orgulloso de lo que estoy haciendo y lo que hacen, y lo que seguro que están haciendo nuestros compañeros, pero si yo ahora me voy con una idea de aquí es, pues, ¿qué mal lo estamos haciendo? No se vaya con esa idea. No, claro que no, porque es superior, o sea, ese concepto pues, es superior a lo que se puedan creer. Estamos diciendo lo mismo. Yo estos datos los cito como forma de ejemplificar que no se reconoce la tarea que se está haciendo y la pelea constante que se está haciendo para mejorar el nivel de inglés de los alumnos, porque ya partiendo de que desde el gobierno no hay una exigencia como puede haber en otros países, y si no hay esa exigencia es muy difícil que vuestra labor se reconozca. No es una crítica hacia el sistema bilingüe, ¿no? Al revés. No lo tomes como una crítica. Yo lo veo como algo, o sea, pues algo irreal lo que está en lo que dices, que no es lo que bueno, está, por mucho que sea a nivel nacional, a nivel autonómico no se está haciendo. Bueno, es que todos los informes europeos, tanto en educación como en otros ámbitos, pero específicamente en educación, y nosotros lo sabemos que los sufrimos, realmente, o sea, sabemos que no reflejan, porque son datos que envía el gobierno. De hecho, hay muchas tablas que siempre tiene un asterisco que pone no sé qué de sistema autonómico, tales comunidades tienen no sé qué, o sea, siempre todo con asteriscos por nuestro sistema autonómico. Entonces, no es, o sea, los informes, o sea, estamos obligados, el gobierno estaba obligado a presentar unos datos periódicamente, pero es verdad que la peculiaridad de nuestro sistema educativo desatomizado pues hace que este tipo de informes haya que cogerlos con pinzas, sí. O sea que en ese sentido es verdad que cuando quizá, bueno, no es una crítica a nadie o a todos, incluida yo, ¿no? Que muchas veces cogemos un informe como los informes PISA y ala, venga,
enjambramos con todo y sacamos el titular general, ¿no? Precisamente una de las cosas que ya hemos aprendido a hacer es a que, bueno, sí, vale, en PISA sacamos un 496, pero vamos a ver qué sacan las comunidades autónomas. Y en todo este tipo de informes siempre intentamos ver a ver si en los anexos hay resultados autonómicos, porque de verdad que eso no hacen justicia a la imagen de, o sea, lo que se vive en cada comunidad. Antes de darle paso al caballero, la camisa blanca que está ahí con el micrófono, es verdad que a lo mejor este tipo de debates, que no solamente tiene que durar una hora, sino que nada, voy a intentar ser muy breve y simplemente quería yo aprovechar que estáis aquí los medios de comunicación para daros una visión mía bilingüe, que han aprendido un poco peor. Se olvida de omitir los resultados de secundaria y que, por ejemplo, en 2016 en la PAO, un punto por encima, los bilingües de la Comunidad de Madrid han tenido un punto por encima. Entonces, el que lea eso, se cree, le falta la mitad de la película. Entonces, simplemente os lo traslado, que mucha gente tenemos una formación y tenemos muchos datos. Entonces, cuando alguien publica, cuando cualquier medio de comunicación publica datos o un artículo de esa forma y alguien que sabe de qué va la fiesta lo lee, lo que nos quedamos es que yo pierdo credibilidad. Eso es lo que he obtenido este artículo, porque lo que está escrito es correcto, está bien referenciado, pero te has olvidado de la mitad de la película. Entonces, y el titular, o sea, un doctorado o un estudio no puedes titular de esa forma. Y se ha visto que en primaria está bien, vale, pero no puedes titular así, ni puedes comunicar así porque no es objetivo. Eso simplemente lo traslado. Y simplemente os traslado que no somos tontos. O sea, que cuando tú ves eso, que cuando tú ves eso, el que realmente pierde es el medio de comunicación. ¿Vale? El que no sepa nada, claro, le influyes, ¿no? Pero el que sabe, pues dice, pues yo me obligo a leer El País, pero entro, veo eso y digo, madre mía, ¿vale? O sea, y puedo poner ejemplos de otras cosas, de Erasmus y, bueno, otras cosas que los medios de comunicación todos estáis trabajando de una forma sistemática con la mitad de la película y lo sabemos, ¿vale? Entonces, ¿puedes poner más ejemplos? Por ejemplo, el Erasmus. Una vez, este año todavía no he tocado, pero El País suele, alrededor de esta época, decir se acaba el Erasmus. Suele decirlo. ¿Se acaba el Erasmus? Sí, titular sí, o sea, imagínate. Entonces, y salen Erasmus por Europa, ahí fue muy importante en mi vida y ahora se va a acabar, etc. Entonces, ¿se acaba el Erasmus? Pues es increíble, pero hace 2 años, por ejemplo, hace 2 años, pues en El País de hace 2 años, alrededor de octubre, y era porque, por ejemplo, las ayudas complementarias del Ministerio no se quedaban confirmadas de Erasmus. ¿Sabéis? Bueno, si sabemos cómo va el Erasmus, están las becas Erasmus, que han aumentado muchísimo y están totalmente confirmadas hasta 2020, tanto en estos 7 años y no se han tocado, y tú de repente dices, se acaba el Erasmus, hay un pobre Erasmus llorando ahí en la plaza en Bruselas, al lado de tal, y el titular hace eso, y hay unos reportajes tal, y dentro sale que es que el Ministerio, la beca complementaria, que encima un Erasmus no la usa, porque se le acaba llegando 1 año y medio después de que ha vuelto, o sea que no influye en el Erasmus de esa persona. Pues el País titula así. Pero yo estoy buscando en Google y no encuentro nada con se acaba el Erasmus. Ahora te lo busco, Me sorprende, perdona, que hemos hecho información. Nos vamos un poco del tema, perdonadme, nos vamos un poco, si queréis contestar ningún problema. Se acaba mi año Erasmus, puede ser. Vamos al tema de tiempo. Vale. Perdonadme, una última pregunta, pues nos hemos ido de tiempo, hemos empezado más tarde, ahora hay una pausa. Última pregunta, y tampoco quiero que aquí mis ponentes se vean con una mala imagen, parece que estamos aquí atacando siempre. Yo creo que el debate es bueno, creo que todos sacamos sinergias y maneras de trabajar y se crean sinergias, en ese sentido. La última pregunta, por favor. Mi nombre es Katrina, soy profesora, investigadora y también política, y me gustaría responder en torno a 3 cuestiones. En primer lugar, has abierto la pregunta con respecto a cuál es la implicación de las familias con respecto a los sistemas de educación bilingüe.
Bueno, pues con respecto a eso todavía no está publicada la investigación, el paper está aceptado, son resultados intermedios, todavía faltan más resultados para que sea una muestra significativa, pero nosotros estamos haciendo una investigación y lo que pasa es que aquellos padres que no tienen un conocimiento de la lengua inglesa, evidentemente no se pueden implicar en la educación de sus hijos, ni se sienten de igual forma parte de la comunidad educativa, que lo son, que aquellos padres que tienen un conocimiento de la lengua inglesa y por tanto se sienten más partícipes de la educación de sus hijos. ¿De quién es la investigación? En mi grupo de investigación. ¿Qué es? ¿De dónde? Pues ese paper puede estar muy bien. Es que bueno, estamos en la Universidad de Valladolid, hay gente de la Universidad Pontificia de Salamanca, es un grupo interdisciplinar. Pues luego nos das en contacto y nos lo mandas. En segundo lugar, en cuanto a la mala imagen que los medios, por lo general, no me gusta generalizar porque pienso que las generalidades suponen sesgos y conllevan un error, pero en verdad la mala imagen que se tiene de la educación bilingüe también viene generada por la mala imagen que en general los medios de comunicación transmiten sobre la educación española. La gente se queda a menudo sorprendida cuando le dices datos que son objetivos totalmente, como por ejemplo el informe PISA, que es un objetivo, sale que, por ejemplo, España tiene una mayor competencia lingüística en la segunda lengua que Francia, y sin embargo un españolito de pie para Francia y por lo general se suele sentir acomplejado con respecto a su nivel en la lengua inglesa. Y la gente se queda sorprendida porque no piensan que sea así. Y en tercer lugar, para terminar, me gustaría decir que tampoco generalicéis con respecto a los políticos. Yo soy política, hablo 5 idiomas y no voy a ser en los medios, pero Rajoy, porque no habla inglés, saldrá, y no todos somos Rajoy. Así que, bueno, por favor, sale porque es el presidente del gobierno y tiene que contar todo. Pero fatal es que hablamos de representantes políticos. Pues ojalá los que hablen 3, 4 y 5 idiomas sean los que el día de mañana sean consejeros, presidentes, ministros, y si eso es precisamente lo que estamos diciendo. Yo os confirmo que... No, porque estábamos hablando de que España es un país acomplejado respecto a los idiomas. Claro, y tenemos políticos de primera fila. Antes hablaba Olga del conflicto catalán. Una de las cuestiones que está pasando el reflejo del conflicto catalán fuera de España es que los gobernantes de Cataluña tienen un nivel de inglés espectacular y las personas que tienen que hablar, entre ellas el presidente del gobierno, en gabinetes externos o con medios externos no hablan inglés, a eso nos referíamos. Bueno, obviamente hay políticos que tienen un nivel de muchísimos idiomas. Pero... Sí, con respecto a eso yo me pregunto si que haya 1, 2 o 3 o incluso 20 políticos, pongamos que son los que a lo mejor se ven más en los medios de comunicación, supone una muestra significativa. Porque son esos representantes, y solo por eso. Igual que podríamos irnos también al periodismo. Yo, desgraciadamente, en periodismo también hay muchísimos profesionales con un nivel, con una carencia enorme. O sea, no era un ataque a los políticos, bueno, mucho menos a... ¿Qué? Que se ha dicho... Claro, pero como me das la posibilidad de matizarlo, yo te explico a los políticos que nos representan. Yo también los represento, ¿eh? Pero tú estás en el Congreso de los Diputados. No, yo soy secretaria ejecutiva de Movimientos Sociales de Segovia y también soy concejala. Yo represento a mi ciudad y por tanto me siento ofendida cuando se dice eso, porque no es verdad. Pero bueno, yo te doy la razón cuando dices que damos una imagen muy negativa del sistema educativo español. Te doy completamente la razón. Ahí quizá es un tema para otra mesa redonda, pero yo particularmente la imagen que tengo del sistema educativo es que es francamente mejorable y a lo mejor podemos hablarlo luego porque ya nos desviamos del tema. Ahí creo que sí que es un campo en el que podemos mejorar o cambiar. Pero... Sí, yo creo que tiene que ver con el hecho de ser críticos, es decir, a lo mejor está todo muy polarizado entre ser complacientes y ser críticos. Nosotros siempre vamos a ser críticos. Luego, yo no comparto creo que no comparto, reflexionaré sobre ello, pero en principio no comparto que demos una imagen negativa del bilingüismo. Otra cosa es que, como es nuestro papel, apretemos las tuercas a las administraciones o a los gestores, pero yo es que tampoco tengo claro que la educación bilingüe tenga una imagen negativa. No sé, si me escapa algo. Si es lo que vosotros creéis, entonces a lo mejor no debería estar aquí porque se me escapa algo. No veo tan clara la imagen negativa ni la que nosotros damos ni la que hay en la sociedad.
trabajo prior, que recordar un poco, ¿verdad? No, última pregunta, se la he prometido y ya concluimos. Bueno, yo quería sobre todo congratularme de que la prensa esté hablando de la enseñanza bilingüe, porque hace 20 años nadie se imaginaría que pudiéramos estar en este foro hablando de la enseñanza bilingüe, porque es que ni siquiera teníamos no la inspiración, ni el deseo, ni nada. Entonces yo creo que eso es una buena noticia, ¿no? Para empezar. Para continuar, yo creo que es verdad que a lo mejor como no tenemos tiempo, estamos siempre preparando clases y demás, no contestamos en los foros adecuados, pues porque no nos da la vida. Entonces hemos aprovechado aquí para desahogarnos un poquito, perdón, pero bueno, esto nos ha dado la oportunidad de estar aquí relajados en un sillón, sin alumnos, y entonces bueno, pues ya aprovechamos para decir. Sí, nos hemos venido arriba completamente, pero bueno, da igual. El caso es que agradecemos muchísimo que nos des esta oportunidad para dialogar sobre el tema, porque la verdad que no nos hemos visto, ¿no? Como ya os habéis dado cuenta. Sí es cierto que parece que hay como una generalidad de sentimiento de que no somos bien tratados, ¿no? De alguna manera la enseñanza bilingüe no está bien tratada. Hemos hablado varias veces, o sea, lo tenemos un poco los profesores por lo que habéis visto aquí, ¿no? Y es verdad que ya hemos hablado del Congreso de que no es enseñanza, o sea, no es bilingüismo, no pretendemos que nuestros alumnos sean bilingües, estamos hablando de centros de enseñanza que ofrecen enseñanza bilingüe, pero no estamos buscando que nuestros alumnos sean bilingües. Ahora, lo que sí, esta persona que ha hablado antes, ese informe que ha citado del 2014 efectivamente está en internet y los resultados son apabullantes, o sea, se ha mejorado muchísimo. Y solo quería hacer una puntualización. Yo creo que basta pasear por las calles y oír a los chavales cómo ven, cómo escuchan, cómo reproducen para saber que hemos mejorado una barbaridad, para saber que los padres van con sus niños a hoteles y ponen al niño delante. O sea, esto es impresionante. Y los políticos con perdón están muy mal que no hablen inglés, pero eso es lo que vamos a solucionar porque la escuela está para eso. Creo que hay que distinguir entre lo que es la administración y lo que es la enseñanza bilingüe. La enseñanza bilingüe yo creo que hay que apoyarla, gracias a Dios hemos tardado mucho, y no porque la administración solo lo haya impuesto. Creo que los docentes desde hace muchísimos años íbamos demandando una enseñanza bilingüe, pero incluso haciéndola por la puerta de atrás, porque es muy importante y creo que no hay duda de que es fundamental, buena, beneficiosa, enriquecedora y debe ser para todos, no solamente para los que tienen la oportunidad de mandar a sus hijos al extranjero y gastar X dinero. Entonces yo creo que al revés, que ahí la prensa tiene que apoyar muchísimo para que lleguemos a todos. Entonces, lo que se refiere con las otras profesiones es que tú puedes no estar de acuerdo en la manera de administrar los antibióticos, pero nadie ataca los antibióticos. Entonces, no atacamos la enseñanza bilingüe porque ya está demostrado, no con esas fuentes que nos habéis dado, que es lo que opina ahora uno u otro, no, es que ya son las fuentes del siglo pasado y del anterior. Ya no hay que convencer a nadie de que la enseñanza bilingüe es enriquecedora, no produce confusión, no, o sea, tantas cosas que ya los investigadores han demostrado, no hay que volver a ello. Y para atacar a la administración, a lo mejor podemos daros varias ideas de cosas que necesitamos urgentemente. Entonces, ahí de verdad que estamos a por ello. Pero sí es cierto que tenemos la sensación, por ejemplo, padres que piensan que sus hijos están aprendiendo menos. Yo leí un artículo que quise contestar y no tuve tiempo. Aprenden menos porque lo han aprendido en inglés. ¿Habían hecho el experimento de a los mismos niños en el mismo contexto enseñarles lo mismo en su primer idioma para compararlo? Esto es una afirmación gratuita. Los niños ahora aprenden de una manera diferente. Lo hemos visto en varias comunicaciones y lo que tenemos es un público distinto. Tenemos niños que hay que hacer maravillas para que atiendan. Tenemos niños que no están con sus padres. Yo a veces cuando decís cómo nos implicamos en la educación de los hijos, implicaros en estar en casa, punto, si lo conseguís. Pero no hace falta implicarse en los deberes, no, para eso está la escuela. Sinceramente creo que no es la labor de los padres. Entonces es que de alguna manera quiero que os deis cuenta que la diferencia está en que estamos en una sociedad distinta. Como llevo muchos años en educación, muchísimos, yo lo he ido viendo. Como
nuestros alumnos lo que necesitan es que les escuchemos porque nadie les escucha, no saben guardar el turno para hablar porque jamás se ven en familia, no saben mantener la atención más de 10 minutos porque están acostumbrados a imágenes desde que tienen 1 año, los niños de 9 meses le dan al dedito ya para el iPad. Esto es otro mundo y los profesores nos tenemos que reinventar todos los días para captar la atención 2 minutos. Entonces, yo creo que a lo mejor es que no lo aprenderían tampoco en castellano, es que no tienen ni idea. Y lo que sí estoy muy en contra es de pensar que nuestros alumnos han perdido su nivel de lengua castellana, como he leído en varios artículos, por culpa del inglés. La lengua castellana se pierde porque llevamos enseñando lengua castellana de la misma manera desde hace 60 años. Y a lo mejor es al revés. Los profesores de inglés hemos innovado muchísimo más porque necesitábamos que nos entendieran nuestros alumnos. Entonces creo que ahí es donde hay que hacer el hincapié, porque no leemos, porque no hablamos, porque no escuchamos, porque no vamos a un concierto, porque las películas de cine son todo acción, no hace falta ni subtítulos, las puedes ver en versión original si te enteras de todo. Si es que, vamos, pones una película de hace 10 años y una película antigua. O sea, esto es distinto. Entonces, la culpa no la tiene el bilingüismo. La culpa, desde luego, yo, fíjate, más que echar de menos, lo que echo de menos que habléis de los profesores y de lo que nosotros os daríamos pistas de lo que necesitamos para hacerlo mejor, porque nuestra prioridad son los alumnos. Yo creo que para mí es maravilloso. Ahora bajo y le pido... Creo que es un epílogo perfecto para este intenso debate, que ha sido un momento intenso. Yo creo que lo bueno que tenemos de este panel, que hemos ganado claro, yo creo que se pueden crear sinergias mucho más importantes entre profesores y medios de comunicación, que reflejan la realidad. Ahora, puntos a favor, en contra, porque dices, el diálogo tiene que estar más presente entre vosotros y los medios de comunicación, nosotros y los medios de comunicación. Si este panel ha servido para que eso bajéis ahora y pidáis teléfonos, etcétera, informes y artículos, pues ya hemos dado un paso más, ¿verdad? Pues nada, un placer ver a las tres, son 3 ponentes maravillosas. Yo os invito a que leáis todos sus artículos. Yo estaba leyendo... Ya que los critiquéis, está bien. Efectivamente. La crítica siempre sea reflexiva, es perfecta, y nada, os invito a que sigáis en el congreso y que disfrutéis del panel que va a empezar conversaciones a las 7. Nos hemos comido la pausa, pero era un poco complicado parar el debate en este sentido. Muchas gracias.